Yo quiero empezar saludando a todos los asistentes de las plantas de beneficio de los municipios, alcaldes y a los funcionarios del INVIMA y de la Secretaría de Agricultura. Aquí asistimos hoy a dos escenarios distintos. El funcionario del INVIMA, el director regional del INVIMA, nos plantea un escenario como para Dinamarca, y los alcaldes y los de las plantas de beneficio nos plantean un escenario para Cundinamarca. O sea, unas normas que no conversan con la realidad, mientras ellos hablan de unas normas que no se compadecen con la realidad. Hay un hecho que es contundente, y es una cosa que debería llamar a la reflexión al gobierno nacional y al propio INVIMA, que si bien es un aplicador de la política, pues debería llamar a la reflexión porque no la ha podido aplicar. El decreto 1500 tiene fecha del 2007 y estamos en el 2016 y todavía es evidente que van a tener que prolongar los plazos porque no es posible. Entonces hay una cosa que es de elemental racionalidad, ni siquiera de una posición política, ideológica, ni nada de esas cosas. Una norma que casi 10 años no ha podido aplicarse es porque tiene un problema la norma o tiene un problema la sociedad. O la norma está diseñada para unos ciudadanos distintos a los que habitamos el territorio de Colombia, o los ciudadanos de Colombia somos unos táparos que no somos capaces de entender tan sabia doctrina implantada por el decreto 1500. Pero hay que empezar buscando una cosa que al doctor se le olvidó mencionar, un pequeño detallito que creo que no es tan pequeño. ¿Cuál es el origen del decreto 1500? Yo le voy a leer, doctor, qué dice el encabezamiento del decreto 1500. Dice: mediante la ley 170 de 1994, Colombia aprobó el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, el cual contiene, entre otros, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, que reconocen la importancia de que los países miembros adopten medidas necesarias, O sea, aquí hay un origen, el decreto, y el decreto, el que lo lea y consulte, yo me tomé el trabajo, doctor, de leer el decreto y el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Yo sé que usted no redactó ese decreto, pero si ustedes lo leen bien, es un copia y pegue. Es coger lo que dice en esas imposiciones de la Organización Mundial de Comercio y volverlo legislación en Colombia. Es decir, este no es un decreto que surge ni de la petición de los ciudadanos de Colombia para cambiar la normatividad sobre el tema de mataderos o plantas de beneficio animal, ni siquiera procede de una autoridad sanitaria. Si a mí me dicen, es que vamos a sacar el decreto 1500 porque es que la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que hay un problema, hay una epidemia en Colombia porque la gente está comiendo carne contaminada y entonces para prevenir esa epidemia la Organización Mundial de la Salud dijo que... Pero no, es que es la Organización Mundial del Comercio, la del libre comercio, la que nos están imponiendo a nosotros para acabar la producción y el trabajo nacionales y abrirle espacio en Colombia a la producción y el trabajo extranjeros. Esa es una realidad que es contundente y esa realidad no la menciona siquiera el doctor, que es que esto procede de una orden de la Organización Mundial de Comercio acatada dócilmente por el gobierno de Colombia y que nos la quieren meter a la brava a los colombianos y que no han podido. Porque el hecho es que no han podido, llevan 9 años y no se ha podido, y no van a poder, y lo peor, no solo no van a poder, sino que lo que va a pasar es que va a haber más informalidad y menos medidas sanitarias para la gente, porque como dijeron aquí varios, esto va a llevar a un sacrificio más informal todavía en cañadas y orillas de carretera. Porque eso es lo que pasa cuando cierran un matadero. Aquí un compañero me decía, en mi municipio, después de que cerraron el matadero, lo que ha habido es crecimiento del sacrificio informal y crecimiento de la vigiato. Crecimiento enorme de la vigiato. Porque eso es lo que está pasando, esa es la realidad, esa es Cundinamarca, doctor. Y si legislamos para Dinamarca, entonces estamos hablando dos idiomas distintos, dos situaciones distintas. Es más, aquí hay varias experiencias que el INVIMA no ha podido aplicar. Los decretos sanitarios, por ejemplo, sobre cuartos de moldeo de panela, eso no pudieron. Ese decreto inicial que sacaron para los cuartos de moldeo de panela era como para Suiza.
Usted yo creo que lo conoce. Decía que tenía que tener agua potable el cuarto de moldeo de panela. No hay agua potable en las cabeceras municipales, va a haber en las veredas. ¿Cómo le parece? Agua potable. Que tenían que estar forrados en baldosín por todas partes los cuartos de moldeo. Que las personas que trabajaran tenían que tener tapabocas, un gorro, y que no podían tener las uñas pintadas las mujeres. Unas cosas como para las fábricas de chocolate de Suiza. Un copia y pegue de las órdenes de los organismos multilaterales. Una renuncia a la soberanía nacional y al derecho al trabajo y la producción que es inaceptable. Y no pudieron, eso la gente no le paró bolas a eso, los cuartos de moldeo con forrados en baldosín y con agua potable y con mujeres vestidas como las obreras de las fábricas de chocolate de Suiza, eso es una cosa como de locos. Entonces el doctor dice una cosa que me parece que hay que recoger, dice, si hay que reformar la norma, pues nosotros nos acogemos a la reforma. Yo creo que está por lo menos reconociendo de que hay que reformarla, porque en la lista que tenemos aquí, tenemos municipios con graves problemas que nunca van a cumplir. Usted dice, nosotros bajamos los estándares. Sí, los bajaron, eso es cierto. Los estándares de la 1500 están bajados después en una resolución, un decreto posterior. Y aumentaron también, por ejemplo, en el caso de los de autoconsumo, eran solo 10 reses y las aumentaron a 15. Y yo les pregunto, hay municipios donde 15 sigue siendo insuficiente. Hay municipios, por ejemplo, como Tarso, Pueblo Rico y Jericó, que pueden funcionar con un solo matadero, pero si les ponen la limitación de que solo pueden sacrificar 15, se jodieron. No pueden, porque tienen que sacrificar más de 15, porque son para 4 municipios: Tarso, Pueblo Rico, Jericó y Támesis. Y entonces ese se puede asimilar a uno de autoconsumo, porque es que autoconsumo no es solamente una planta para peque donde no hay manera de llevar la carne porque es muy lejos, no es solamente una planta para vigía del fuerte, donde cómo lleva usted la carne de vigía del fuerte, pues, sino, ¿cierto? Es también unas zonas donde hay Tarso, Pueblo Rico y Jericó, Gómez Plata, Carolina y Guadalupe, hay una serie de cosas, pero eso es una decisión que debiéramos tomar los antioqueños, los alcaldes, los diputados, los concejales, el gobernador, pero no, aquí es una decisión que toman en Bogotá, consultando a la Organización Mundial de Comercio, y eso así es bien jodido, es bien difícil, es imposible, mejor dicho. Entonces yo no me voy a alargar porque pues ya es muy tarde y aquí podemos hablar toda la tarde sobre este problema de libre comercio y de las imposiciones, etcétera, pero sí quiero hacer un llamado final. Por ahí está circulando una proposición que a mí me hubiera gustado que fuera un poco más explícita, doctor Rigoberto, en el tema de exigir el cambio de la normatividad. Es que pedir una ampliación de un plazo de un año, dentro de un año vamos a tener el mismo problema. Nos pueden dar 2, es decir, hay unos plantas de sacrificio que les pueden dar 10 años y no van a cumplir esa normatividad. Esa normatividad esa vara hay que bajarla, porque esa vara, repito, es para Dinamarca, no para Cundinamarca. Tenemos que tener una vara para Colombia, para Antioquia. Es que las normas no pueden ser iguales para todo el mundo. Doctor Andrade, si a un ventero ambulante de Medellín, para vender en una cajita confites y cigarrillitos, le exigen las mismas normas que Almacenes Éxito para vender en su supermercado, pues el pobre señor de la chaza nunca va a poder vender confites y cigarrillitos. Eso es así, las normas tienen que ser diferenciadas, no puede haber una norma, y las diferencias tienen que corresponder a la realidad, porque ya sé que usted me va a decir, no, pero es que mire que hay que internacional, categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 y 5, autoconsumo. Sí, pero eso es insuficiente. La realidad es la que debe decirnos cuáles son las categorías, cuáles son las necesidades, cuáles son las realidades. Hay municipios que no tienen agua potable, y el matadero tiene que tener agua potable. Hay imposibilidades materiales, por razones financieras, de tener una planta de tratamiento de aguas residuales de las condiciones que están pidiendo. Y yo digo, ¿y por qué tenemos que tener una planta de tratamiento de aguas residuales de las condiciones que están pidiendo? A ese paso, doctor Garzón, a los cafeteros de Antioquia les van a pedir planta de tratamiento residual para la pulpa de café, porque con esa misma lógica cada finca cafetera va a tener que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Quién dijo que nosotros teníamos que tener? Además son materiales orgánicos, no son materiales químicos peligrosos, son materiales orgánicos que también se descomponen y pueden servir de abono y pueden servir para muchas otras cosas. Finalmente no se necesita. Es más, hay municipios que necesitan ni siquiera frío, doctor. Yo me atrevo a decir, hay municipios a los que no les pueden pedir ni siquiera frío, porque yo ¿para qué tengo que pedir frío? Para sacrificar una res para venderle el mismo día.
Porque eso es lo que hacíamos en nuestros pueblos, o no colgaban el marrano del garabato y lo vendían en los toldos y nadie se murió ni nadie se enfermó de eso. Eso es un cuento que nos quieren meter, ojo, es un cuento en el que nos quieren meter y la resistencia nuestra tiene que ser muy grande porque no podemos permitir que sigan avanzando en esta cosa de acabar con nuestra producción y con nuestro trabajo para beneficiar, eso sí, monopolios muy grandes que están detrás del negocio. Yo voy a decir una cosa que puede ser más atrevida y puede ser como un sacrilegio para ustedes del INVIMA lo que voy a decir. La cadena de frío que pretenden hacer en Colombia, a la postre, a la larga, no es para salvar la salud de los colombianos, es para tener perfectamente organizada la cadena de frío para importar carne. Ese es el objetivo final, para allá vamos. Vamos a llegar al punto en que vamos a tener que importar carne y van a tener lista la cadenita de frío bacana para traer, ¿cierto? Traen la carne en canal y listo, y nos liquidaron. O sea, el propósito de esta cosa de la Organización Mundial de Comercio no es salvarle la vida a un colombiano que se come una carne podrida, eso es un cuento, eso es la Organización Mundial de Comercio le importa 5 centavos si se muere un colombiano o no se muere. Son los negocios de los monopolios los que le interesan a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, yo creo que debemos ser un poco más enérgicos, doctor Rigoberto y doctor Luis Cardo, entiendo que ustedes redactaron la proposición, breguemos a introducir una cosa donde exijamos que la vara sanitaria se baje a las necesidades y realidades de nuestro país y que desde luego se amplíe el plazo. Yo, cuando el señor gobernador habló en el IDEA, ustedes saben que yo he declarado la oposición al gobierno del doctor Luis Pérez, pero pueden ver mi Twitter, inmediatamente puse un Twitter, un trino, diciendo respaldo la exigencia de Luis Pérez de que se cambie la normatividad y se dé más plazo para esta cosa de la racionalización. Muchas gracias, señor presidente.